Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Sandoval, soy investigador de la Fundación No 21, abogado, me especializo en materias de derecho educacional y dirijo el área de derecho educacional, estudio SLS Abogados. Y a continuación lo que voy a hacer es una opinión precisamente sobre las iniciativas legislativas que mencionó la señora presidenta de la comisión, que son, bueno, sobre retorno a clases presenciales y promoción especial, he llamado al proyecto de promoción automática para este año. Lo que voy a hacer es, en estos 10 minutos, primero hacer una mención a los objetivos generales o objetivos fundamentales que hemos como fundación identificado como prioritarios para el sistema educacional chileno en el contexto de la emergencia sanitaria. Luego voy a referirme a cómo esos objetivos se relacionan con estos proyectos de ley y finalmente algunas consideraciones propiamente jurídicas que me parecen importantes de dejar manifiestas en esta presentación. Como les decía, como Fundación Nuevo 21 hemos elaborado un documento en específico que se llama Educación para la Vida y su Cuidado, donde hemos sistematizado una serie de propuestas para la que consideramos es una mejor contribución de la educación chilena para enfrentar la crisis del COVID-19. Algunas de estas propuestas ya cuentan con proyectos de ley que se están tramitando en el Parlamento y otras en realidad requieren únicamente la voluntad ya sea del gobierno central o de los gobiernos locales. Ahora bien, todas estas propuestas que van desde restricción para los despidos de trabajadores de la educación hasta redefinición del uso de los recursos de la subvención, se ordenan en función de 5 objetivos inmediatos para el sistema educativo, que son aquellos que están ahí. Contribuir a disminuir los contagios en el entendido que eso es lo principal, el cuidado de la vida y de la salud de las personas, velar por el bienestar de las personas en un sentido más integral, es decir, más allá de solamente solo la salud, sino, por ejemplo, a propósito de las condiciones económicas, laborales, que están más complicadas en esta época, mantener y enriquecer los lazos de socialización que la educación provee, que está muy de la mano con contribuir a redes de solidaridad y abastecimiento, y relacionar los aprendizajes regulares a la coyuntura actual, en el entendido que la coyuntura permite, digamos, continuar con los procesos pedagógicos tomando aquellos elementos que del contexto se puedan sacar. Ahora, en este sentido nosotros creemos que todas las medidas, tanto del Parlamento como aquellas derivadas de la potestad reglamentaria del Ejecutivo o de los gobiernos locales, en la medida que tengan efectos en el sistema educacional, deberían estar alineadas sustantivamente con estos objetivos, en el entendido que no son objetivos abstractos, sino que derivan de las obligaciones que el Estado tiene hoy día en materia educacional. Ahora, tomando esos objetivos, voy a hacer algunos comentarios comunes a los proyectos analizados. Primero, me parece que avanzan en una dirección correcta. Como hemos dicho, el sistema educacional está llamado a producir certeza, a ponerse en defensa de la vida y en lugar de producir más agobio e incertidumbre. Entonces, en ese sentido, lo primero es señalar que los 3 proyectos avanzan en una dirección correcta, pues en términos generales se encuentran alineados con esos objetivos. Ahora, intentan suplir, y esto hay que también señalarlo, un preocupante vacío regulatorio que es comprensible en un primer momento por lo inédita de la situación, pero que a 5 meses de la suspensión de clases presenciales resulta preocupante. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por enfrentar la pandemia, las preocupaciones principales han estado incluso en materias formales, en materias específicas, como la modificación del calendario académico, como la discusión sobre la realización o no de evaluaciones estandarizadas, pero hasta hoy no existe una coordinación sustantiva entre las autoridades de salud y educación, ni menos una respuesta institucional global a la crisis en materia educativa. Entonces, estas iniciativas aportan, pero no solucionan el problema de fondo, que sigue siendo la ausencia de una conducción clara por parte del Ministerio de Educación sobre el sistema educacional en pandemia. Ahora, por último, si bien las iniciativas legales no contravienen abiertamente la normativa educacional, sí es necesario, a mi juicio, armonizar los articulados que se proponen con determinadas atribuciones y facultades que la ley educacional ya contempla. Y también se deberían incorporar algunos supuestos de hecho que me voy a referir un poco más adelante que no fueron considerados en la redacción que se propone de los proyectos. Ya entrando derechamente a el proyecto o los proyectos de retorno a clases presenciales, me pareció importante partir por una muy breve revisión del marco normativo de la suspensión de clases.
¿Y por qué? Porque de la revisión de estas normas, se abren dudas sobre quién es quien está facultado realmente para ordenar o permitir el retorno de clases presenciales. ¿Es el Ministerio de Salud o es el Ministerio de Educación? Tenemos en primer lugar el decreto número 4 de 2020, que fue aquel que decreta la alerta sanitaria y que otorga una serie de facultades a distintos órganos del Estado para enfrentar la pandemia. Allí tenemos la facultad extraordinaria para disponer la suspensión de clases presenciales por parte del Ministerio de Salud, a través de las Ceremites. Pero luego, a través de una serie de resoluciones, por ejemplo, la resolución exenta número 479, que reitera la suspensión de clases por parte del Ministerio de Salud, lo que vemos es que el Ministerio de Salud va delegando algunas atribuciones para permitir retomar las clases presenciales a las secretarías regionales ministeriales de educación. De hecho, ellas son las que definitivamente pueden levantar individualmente la medida para el establecimiento, nivel o curso. En ese sentido, el Ministerio de Educación el Ministerio de Salud informa la factibilidad de esta medida, eso dice la resolución, pero es Educación quien autoriza. Eso también lo vemos en la resolución exenta que regula el tema del plan paso a paso, este plan de desconfinamiento, donde también el Ministerio de Educación es en definitiva quien levanta la medida. Pero ya para las etapas más avanzadas de desconfinamiento, ya ni siquiera el Ministerio de Salud tiene que emitir un informe de factibilidad, sino que la reanudación de las clases presenciales depende derechamente de la definición, de la decisión del Ministerio de Educación. Esto, como decía, me parece que es un aspecto para mejorar, o hay que tener mucha atención, porque en la medida que vayamos avanzando en las etapas de desconfinamiento, la atribución, la necesidad de saber dónde está la atribución de efectivamente levantar o no la suspensión de clases es muy importante. Yo tengo la impresión que dada las características de la suspensión, que no son ni pedagógicas ni educativas, sino sanitarias, es del todo sentido que sea el MinSal quien deba levantar la suspensión, también entendiendo que quien suspendió las clases presenciales fue el Ministerio de Salud. De todas maneras, yo creo que la Contraloría es quien debería pronunciarse de esto antes al menos, de que empiecen las fases más avanzadas de desconfinamiento. Respecto a retorno a clases en específico, otros elementos a mejorar es que en los proyectos analizados, si bien hay una preocupación por garantizar la participación de la comunidad educativa, a mi juicio no es claro el procedimiento que permite la participación y decisión de la comunidad educativa en el diseño del plan individual de retorno. Por ejemplo, ¿será por la vía del consejo escolar? Si es así, entonces debería señalarse expresamente esta será una participación consultiva o meramente o resolutiva. Esto también debería resolverse. Los mecanismos de disenso dentro de la comunidad escolar es importante tenerlos claros para estos efectos. Y también sería importante, a mi juicio, reconocer la participación de organizaciones de trabajadores, entidades de sindicatos, asociaciones gremiales y, por supuesto, los centros de alumnos. Otro punto que me pareció llamativo es el tema del reglamento interno de seguridad sanitaria. Bueno, se hace presente que hoy día los establecimientos ya están obligados a mantener una serie de reglamentos: reglamento interno, reglamento de convivencia, evaluación y calificación y promoción, reglamento de orden, higiene y seguridad, y además de diversos otros protocolos de seguridad escolar, salidas pedagógicas, transporte escolar. Entonces, en este sentido, yo advierto la obligación que le impone el proyecto eventualmente aumentaría el riesgo de una burocracia interna. Yo creo que lo óptimo acá es dictar un conjunto de medidas sanitarias de prevención obligatorias para el cumplimiento en todas las escuelas y otorgar un plazo prudente para la adecuación de los reglamentos que ya existen. Lo que debiese también ir de la mano de un aporte, de un financiamiento para eso. También me llamó la atención que los proyectos de retorno a clase no regulan quién va a ser la entidad fiscalizadora, si la Superintendencia de Educación, el entendido de sus atribuciones de supervigilancia sobre el sistema educacional, o las secretarías regionales ministeriales de salud, como lo dicen en las resoluciones exentas, que es quienes son los que van a estar sobre este proceso. Respecto a la promoción automática, también, dejo acá el marco normativo, no me voy a referir en detalle a él. Lo que sí me parece importante dejar claro es que la ley tiene mecanismos para resolver situaciones excepcionales de problemas de promoción. Ya las tiene hoy.
Ustedes deben saber, la promoción considera siempre elementos que tienen que ver con el logro de objetivos de aprendizaje y la asistencia. Esos son los criterios que se utilizan para definir cuándo hay promoción o no. Efectivamente, en esta lámina ustedes pueden ver que, o sea, lo que me interesa destacar es que ya se consideran posibilidades de promover estudiantes que no cumplan con esos requisitos formales, tanto de logros de aprendizaje como de asistencia. Eso estamos, entonces, al frente, lo que yo veo es que la legislación actual permite un amplio margen de discrecionalidad al director para definir si un estudiante avanza en el curso o repite. Y por tanto, a la hora de analizar el proyecto que pude revisar de promoción automática, creo que es necesario adecuarlo para contemplar y reconocer las atribuciones que ya existen. Y por lo tanto que sea un proyecto que en ese sentido reconozca eso y sea más armónico. Yo creo que también creo que me fui. Creo que hay una redacción que en algunos sentidos es peligrosamente amplia, en el sentido de que algunos conceptos que son relevantes para los procesos de promoción, por ejemplo, cuando se habla de estudiantes más desaventajados o cuando se habla de los fundamentos pedagógicos para la decisión de no promover a un estudiante, parecen desatender conceptos que ya existen en la ley o en el decreto 37 en específico, que, no, por ejemplo, sobre progreso de aprendizaje, brechas de aprendizaje, consideraciones de orden emocional que están en la ley, yo creo que podrían rescatarse para este proyecto en específico. Y finalmente, solo agregar que hay importantes supuestos de hecho que la norma no cubre. Y dejo ahí 4 que son bastante importantes y que deberían tener una regulación expresa. Primero, la situación de los estudiantes repitentes durante el año pasado, durante 2019, la situación de los estudiantes de cuarto medio y la relación con el paso a la educación superior, la situación de estudiantes con necesidades educativas especiales o la educación de adultos, las llamadas modalidades educativas, tampoco tienen un reconocimiento expreso, y obviamente las diferencias que tiene que haber en el criterio para estudiantes de educación básica y educación media. En ese sentido, simplemente para concluir, los proyectos avanzan en una dirección correcta, sobre todo porque se hacen cargo de este vacío regulatorio y porque permiten la participación de las comunidades educativas, sin perjuicio de que, como espero haber podido dejar claro, hay elementos normativos que deben mejorarse a través de la discusión y a través de las sucesivas indicaciones o mejoras que se puedan hacer. Esa es mi presentación, les agradezco mucho el tiempo y voy a quedar disponible si es que hay algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario. Yo me voy a referir a la pregunta en específico que me hizo el diputado González respecto a estos supuestos de hecho que a mi juicio no se encuentran reconocidos por el proyecto. Como marco general, claro, las situaciones en específico que puse son situaciones, claro, de carácter, el tema de la repitencia podríamos llamarlo de tipo excepcional, pero también el reconocimiento en el caso de la educación especial y la educación de adultos, reconociendo que son modalidades educativas y por tanto en ese sentido también merecen un tratamiento específico. Respecto a la repitencia, la situación de la repitencia, hay que tener en consideración que si un estudiante repitió el año 2019 es porque hubo al menos a nivel de logros de aprendizaje, de objetivos de aprendizaje, o a nivel de asistencia, una situación específica que justificó esa repitencia. Entonces, eso significa que la información del 2019, que el proyecto intenta referirse siempre a ella como la referencia para la promoción automática, vendría con ese incumplimiento de origen desde el 2019. Y por tanto, hay que ver bien, claro, el proyecto tiene una forma de que de todas maneras los datos del 2020 tengan relevancia para el proceso de promoción, pero hay que ver si eso perjudica al estudiante o no y cómo se resuelve o cómo se le da la oportunidad de eventualmente que no le genere ningún tipo de perjuicio. Ahora, eso es importante señalarlo. El proyecto menciona la posibilidad de que de todas maneras la comunidad educativa, el director, el consejo de profesores, tenga una participación en la evaluación, la calificación del 2020 de todas maneras y que sean esos datos los que promuevan al estudiante.
Pero yo creo que ahí merece el caso en específico de las personas que repitieron el 2019, merece una mención expresa para evitar cualquier tipo de problema de interpretación o vacío. Es una cuestión que tiene que ver ya también con que la norma sea capaz de englobar la mayor cantidad de supuestos de hecho para que eventualmente después no se generen nuevos cambios y nuevas modificaciones o haya gente que derechamente no sepa qué hacer. Respecto al cuarto medio, ahí la prevención es un poco la misma, tiene que ver con que en el decreto 67 hay una mención específica a la licencia de educación media, digamos, que va a permitir la continuación de estudios para educación superior, pero previo al cumplimiento de los requisitos que establece la ley. Entonces, también sería bueno incorporar una mención en el sentido de decir que la licencia de educación media del año 2020 va a tener el mismo valor que una licencia de educación media de cualquier otro año, que los requisitos, si bien cambian en realidad la forma de otorgamiento, el rol que tiene el Ministerio de Educación para expedir los certificados que dan cuenta de haber, digamos, salido cuarto medio, van a entregarse, cómo van a entregarse, cuándo van a entregarse. Yo creo que eso es importante para las certezas de toda una inmensa cantidad de estudiantes de cuarto medio, que claro, van a ser los que vean, quizás con un efecto más radical, la promoción automática. Es decir, que ya se sabe que pasaron a cuarto medio, se sabe por lo tanto que todo lo que tiene que ver con la admisión y con la prueba ya está más o menos resuelto o va a tener una mención expresa. Yo creo que es importante que tenga esa mención expresa para evitar de nuevo cualquier problema de interpretación o de falta o de laguna. Ahora, respecto a las modalidades educativas, es decir, educación especial o diferencial y educación de adultos, yo tengo la impresión que el proyecto, en la medida que intenta regular una situación de forma general, está pensado para la educación general, ¿ya? Entonces, deja fuera, entonces, derechamente, todo lo que tiene que ver con el decreto 170, que es muy importante a propósito de educación especial, y que contempla normas específicas, por ejemplo, para la evaluación diagnóstica, por ejemplo, para el egreso de personas que están, digamos, bajo la modalidad de educación especial por tener alguna necesidad educativa especial. Entonces, yo creo que si el proyecto pretende tener o sea, claro, si tiene una pretensión universal de nuestro sistema educacional, tiene que contemplar las modalidades educativas que nuestro sistema tiene. Entonces sería bueno incorporar menciones específicas para esta modalidad. ¿Cuáles? Yo ahí me excede, digamos, la pregunta, porque creo que es una cuestión ya propiamente de personas especializadas en educación especial y también en educación de adultos, pero me da la impresión que al menos tiene que referirse o tratar de completar, a propósito de esta promoción automática, las cosas que el decreto 170 sí regula. Y ahí tenemos el tema de que sería muy útil saber cómo van a venir las evaluaciones integrales, las evaluaciones diagnósticas de este año, cuáles son los plazos, etcétera. Yo creo que ahí hay un desafío que tiene el proyecto todavía. Y en educación de adultos la pregunta va a ser, bueno, ¿vamos a aplicar las mismas normas de promoción o derechamente vamos a hacer otras distintas o no van a aplicar? Yo creo que es importante que se resuelva. Ahora, respecto a la idea de que en educación básica y educación media sean distintos los procesos de promoción automática, yo creo que también ahí sería muy bueno saber ya de las personas, del resto de los invitados e invitadas, cuáles son las particularidades que ellos ven desde ámbitos más obviamente cercanos a la educación y a la pedagogía, entre las consecuencias que pueda tener en términos de las brechas de aprendizaje, en términos en particularmente ese diría yo, entre la promoción automática para una persona de segundo o tercero básico o una persona de segundo o tercero medio. Yo creo que si hay diferencias ahí en el efecto que ese proyecto en específico pueda tener, yo creo que sería bueno verlas y ver si pueden tener algún tipo de reconocimiento. Esas son las prevenciones que yo hice a propósito de los supuestos de hecho que veo que no están resueltos y que creo que sería importante hacer. Respecto al resto de las preguntas, sobre todo a la reflexión o a la importancia de discernir, digamos, entre retorno y promoción automática, entre qué fundamenta cada uno de estos proyectos de ley. Básicamente yo quiero volver sobre la idea
que quizás en la presentación no lo hice bastante rápido, pero que es que lo que se está intentando hacer hoy día a través de estos proyectos de ley y a través de otros proyectos de ley que se han discutido en esta comisión, es llenar el vacío regulatorio que el Ministerio de Educación viene promoviendo derechamente desde el momento en que empezó la pandemia. ¿Ya? Yo tengo la impresión que el Ministerio de Educación, el acercamiento que ha tenido a esta situación de crisis ha sido dejar principalmente a los sostenedores del país, tanto públicos como privados, dejar hacer, digamos, dejar hacer, establecer marcos muy generales, mínimos de coordinación. Generalmente hemos visto orientaciones al sistema, más que una regulación específica, estricta, con sanciones asociadas, con claridad sobre quién es el ente fiscalizador, con recursos para su implementación, sino que lo hemos visto más bien es una especie de libertad para coordinar las respuestas institucionales de cada establecimiento dentro del margen que la ley entrega, pero sin hacerse cargo de forma directa, de forma regulatoria sobre el sistema, y eso yo creo que se está notando. Por eso hay una sensación, creo que es transversal en las comunidades educativas, de una especie de abandono por parte del Ministerio de Educación, que es entendible que no haya tenido en algún momento la claridad sobre las herramientas regulatorias con las que poseía, sobre todo ante un entramado normativo educacional que es bastante complejo, que es bastante variado, que es enorme. Entonces, es entendible que en algún momento existieran dificultades para enfrentar desde el punto de vista de la acción estatal lo que significa la pandemia. Sin embargo, yo pienso que 5 meses después ya no es justificable. Yo creo que la demora, entonces, es más bien la demostración de una forma de entender el sistema educacional, por supuesto, desde una perspectiva más bien de mercado, de competencia, de desregulación, de ausencia o de confianza en que los actores educacionales se van a coordinar por sí mismos en el marco que ya tienen, pero que está demostrando que para un momento de emergencia como el que tenemos no es suficiente. No es suficiente. Entonces hay una especie de colapso institucional donde las distintas los sostenedores particularmente y las escuelas están desorientadas, necesitan coordinación, y esa coordinación y esa regulación no ha llegado. Entonces, yo creo que cualquier idea de retorno, claro, la idea misma del retorno debe intentar no ser así. O sea, no puede volver a pasar. El retorno no puede estar entregado simplemente a la autonomía total de los sostenedores. Y esto no quiere decir que las comunidades no puedan participar en la elaboración del proceso mismo y particular del retorno. Yo creo que todas las comunidades deben hacer eso y tienen que ofrecerse, y por eso creo que el proyecto es valorable, ofrecerse un marco institucional para que eso pase. Ojalá a través del consejo escolar, ojalá a través de alguna instancia en específico. Yo me refería en mi presentación con bastante énfasis a que valoro eso, pero creo que tiene que estar mejor regulado de la manera en que tiene que hacerse, a través del consejo escolar, y cuáles son las atribuciones que se le entreguen al consejo escolar para eso, que yo creo que por lo menos que tienen que ser resolutivas, que es el gran defecto que, digamos, que tiene el consejo escolar hoy día, que es una institución que es principalmente consultiva. Entonces, este es el momento de darle atribuciones. Pero hay elementos del proceso de retorno que no pueden ser entregados simplemente a la autonomía de las comunidades, porque las exceden. Y porque además creo que se aumenta el riesgo de la arbitrariedad. Porque en esto hay que también tener hay que ser realista quizás también en la forma de analizar el sistema educacional chileno. Ordenado como mercado durante los últimos 40 años, es evidente que hay muchos sostenedores que ven el proyecto educativo más bien como un proyecto individual, como un proyecto empresarial, como un proyecto de carácter, no necesariamente un proyecto educativo de manera, digamos, pública o que entienden su vinculación con el proyecto educativo más bien como los jefes, como los directores totales del proyecto educativo, y por lo tanto eso puede generar
que el proceso de retorno o la forma en que pretendan retornar no vaya necesariamente con los intereses de los docentes, de los estudiantes, de los apoderados, de la comunidad educativa. A lo mejor las expectativas de ese retorno o de los tiempos de ese retorno son distintas. Incluso el estándar sobre lo que se considera medida sanitaria correcta y lo que no se considera una medida sanitaria correcta puede ser distinto. Entonces yo creo que eso tiene que venir por parte del ministerio, tiene que venir por parte del Estado. No hay otra forma. Y para eso yo creo que es prioritario pensar el retorno a clases, como obviamente con los criterios de voluntariedad, flexibilidad que se han puesto, pero como un momento muy trascendental del sistema educacional chileno, que puede permitir incluso cambiar disculpe, sí. Sí, lo que pasa es que necesito Ah, que ya, pueda sí, eso. Lo dejo ahí, ¿no?